Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. Un diálogo vigente todos los martes a las 10 de la noche por nuestro canal Telecafé, expresión de lo nuestro. El COVID-19 seguramente a muchos nos ha llevado a descubrir que la vida es corta, que la vida es temporal, que la muerte es real, que el mañana es incierto, que lo material no es lo esencial, que necesitamos ser más empáticos, compartir más con los seres que amamos, que la gran riqueza indudablemente es la salud, que todo sucede demasiado rápido, que debemos valorar a nuestras familias. Esta realidad pandémica seguramente a muchos nos ha llevado a tomar conciencia de que sin Dios nada somos. Nuestro invitado esta noche, Jairo Arcila, él es conductor de servicio público y vivió esta experiencia como la han vivido muchísimas personas en el mundo de tener el COVID y vivir las diferentes facetas de esta realidad pandémica. El Señor le ha dado el regalo de que, a pesar de haber estado varios días intubado en una UCI, el Señor le da la oportunidad de volver al seno de su familia, como no ha pasado con más de 100.000 personas en Colombia quienes han fallecido por el COVID. Muchísimas gracias, Jairo, por estar con nosotros. Muy buenas noches. Mucho gusto, padre. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos a nuestro programa. ¿Por qué no nos cuentas un poquito tu entorno familiar, cómo está constituido? Bueno, yo soy casado. Mi esposa se llama Yurani Andrea Montoya. Ya llevamos 10 años de matrimonio, de feliz matrimonio. Tengo 2 hijos, una niña de 4 años, un niño de 9 años. ¿Sí? Mi esposa es profesora. Pues ese es mi entorno. ¿Tu actividad laboral? Casi toda la vida he sido conductor de servicio público, taxi, busetas. En la última empresa que he estado es en Mozarkov, de los buses que trabajan de Santa Rosa a Pereira. ¿Qué tal es ese trabajo en la relación con las personas que buscan este tipo de servicios? ¿Es un trabajo que tiene un valor importante o a veces es muy exigente? Es bastante exigente, tiene mucho estrés, pero también da muchas satisfacciones. Da muchas satisfacciones el trabajo, el convivir con la gente a diario, ¿sí? Y mucho más cuando de pronto usted ve que la gente aprecia su trabajo de alguna manera, ¿sí? Así sea simplemente con unas gracias o algo. Y uno ahí puede lograr muchas cosas. ¿Y le ha permitido esa actividad laboral llevar un sustento digno a su casa y que su familia tenga lo necesario para...? Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios. He conseguido algo con estos trabajitos que he tenido. Bueno, Jairo, usted pues vivió esta realidad como la han vivido muchas personas en el mundo. En algún momento, cuando empezó la realidad y cuando se nos hablaba de esta pandemia, ¿usted fue un poco escéptico a ella? ¿O usted decía, eso no es para mí, eso es para otras personas, sí, o eso no existe? Bueno, yo hasta el punto de decir no existe, sí creía en él. Pero uno por lo regular siempre piensa que eso le va a pasar a los demás y no a uno. Piensa uno que le va a pasar a los demás y no a uno, ¿sí? Y a veces uno se relaja y piensa que eso no lo va a tocar a uno. Pero cuando le llega, usted dice, ¿pero por qué?
¿cómo? ¿Sí? Y sobre todo cuando empieza a enfermarse y a ver que esto sí es realidad. Y en el caso mío, cuando empecé a enfermarme, que me tocó despedirme desde lejos de mis hijos, desde la puerta de mis hijos, saber que me voy para una clínica sin saber si iba a volver o no iba a volver. Porque cuando yo salí para la clínica iba demasiado enfermo, muy, muy enfermo. Y cuando llegué a la clínica y me dijeron, sí, es COVID, y me dejaron internado, yo pensé que hasta ahí había llegado. ¿Cómo cree usted que se contagió? ¿O uno a veces no tiene como esas pistas? No sabe como exactamente el momento en que se contagió, ¿cierto? ¿Cuándo se Pero yo descuidó? le he hecho en el caso mío como la culpa a que yo me aguanto el tapabocas todo lo que quiera, todo un santo día, pero en el momento en que me lo quito me da una piquiña enorme en la nariz. Entonces seguro, yo tenía la precaución de echarme alcohol y para quitarme la piquiña. Quién sabe en qué momento me lo quité y me sobé y tenía contagiadas las manos. Entonces yo, pues, es como a lo que más le apunto yo que me contagié en un momento así como ese. ¿Cuáles fueron esos primeros síntomas que usted empezó a sentir? Empecé a sentir mucho desaliento, me subió fiebre, no tenía ganas de hacer nada ni de comer nada. Por ahí a los 2 o 3 días empecé a sentir ya el alcance de la respiración. Ya casi no era capaz de respirar hasta el punto que yo le dije a mi esposa, lléveme al médico, lléveme. Y desde el momento en que llegué, que ya ahí mismo me colocaron oxígeno. Pero es una sensación de que el oxígeno no llega al cerebro o a los pulmones, ¿cómo es? Usted siente que como que se va a reventar. Usted como que respira, pero al mismo tiempo le duele que el oxígeno como que entre, usted le duele todo esto por acá, le duele la espalda, como que le arde y siente que no es lo suficiente de lo que usted necesita para poder respirar bien, para poder como estar bien. Y usted siente que como que se va a reventar, usted... Pero si, si el aire está ahí y es un regalo que se nos ha dado, ¿por qué no? Pero usted respira, en ese momento uno respira fuerte, brega a respirar hondo para ver si le entra el oxígeno a los pulmones y siente que a usted le duele, le arde, pero que el oxígeno como que no entra. Entonces usted se va desesperando, usted como que, no sé, pero a mí en algún momento me provocó arrancar a correr. Hay un momento donde uno se revela y uno dice, yo no quiero ir a un centro médico porque ya hay unos cuadros que uno ya conoce, que muchas personas llegan ahí y no vuelven a salir. No hay ese momento como de decir yo soy capaz de superar esta situación sin necesidad de ir a un centro de salud. En el punto que yo llegué, no. Al punto que yo llegué, no, porque yo sabía que si a mí no me ayudaban a respirar, yo me iba a ahogar, yo me iba a reventar, ¿sí? Desafortunadamente, padre, a la gente le para más bolas a lo que dicen en la esquina, en la calle, a lo que dice el común de la gente. Le paran más bolas a eso que al que sabe. Entonces la gente dice, no, eso no es nada, eso me lo cura. Pero cuando ya usted se está reventando, que el oxígeno no le entra a sus pulmones, ¿qué puede hacer usted? Buscar ayuda. Uno no puede ser tan terco de decir, no voy a que me auxilie una persona que sabe, un médico, un oxígeno. Cuando usted llega a la clínica, ese momento de despedirse de la familia es un momento demasiadamente difícil. Incluso en este momento se me hace nudo en la garganta de pensar. ¿Cree uno que no los va a volver a ver? Sí. Eso pensé yo en ese momento, pensé que no iba a volver a ver a mis hijos, no iba a volver a ver a mis padres, que hasta allá había llegado. Sobre todo, cuando a mí ya me pasaron al cuarto, empecé a alcanzarme más de oxígeno y ya no me servía la cánula que me colocaban y me tuvieron que colocar una máscara. Y yo sentía que esa máscara, en vez de hacerme provecho, me hacía más mal, como que me ahogaba más. Y yo tenía que estar 4 horas con esa máscara, descansar, era 1 hora o 2 horas y volvérmela a colocar 4 horas y así. Y yo sentía que esa máscara me ahogaba, yo era muy desesperado, o sea, y era tanto el desespero que yo empecé a ver alucinaciones en la clínica.
Yo empecé a ver cosas de colores, empecé a ver mis hijos en el cuarto, empecé a ver de todo. Y me iba a tirar por una ventana. Un pajarito por ahí me contó que usted estaba tomando la decisión Me iba a tirar por una ventana de esa suicidarse. clínica por el desespero, por las cosas que estaba viendo, cómo me estaba sintiendo. En ese momento de la clínica me vieron en el estado en que estaba y llamaron a mi esposa y le dijeron, tiene que quedarse con él, pero tiene que entrar y no puede volver a salir. Y mi esposa, con mucho valor, fue y se quedó conmigo 3 días. A los 3 días de yo estar con esa máscara, yo decía, pero ¿por qué no me entúban? Entúbenme, que a mí esto no me sirve. Hasta que se llegó el momento, el sábado, en las horas de la noche, yo empecé a convulsionar. Mi esposa me alcanzó a coger, yo estaba parado, me sentó en una silla y empecé a convulsionar. Y un médico entró y me dijo, él está muy mal. Y se fue y volvió. Me dijo, señor, usted hay que entubarlo. Y cuando me dijeron hay que entubarlo, sí, me dio miedo y dije, yo ya no quiero. Obvio, porque me dio miedo, porque decirle a usted la palabra hay que entubarlo, ahí sí me dio cosa. Pero sin embargo mi esposa me dijo, mi amor, hay que hacerlo porque es la única forma que usted va a tener una oportunidad de vivir. Yo le invito, Jairo, para que vamos a un pequeño receso y regresemos con nuestro programa. Permíteme orar contigo. Permíteme orar contigo. Jairo, algunos piensan que cuando un paciente es intubado o entubado, no sé, no hemos puesto de acuerdo al fin cómo se llama esto, tiene muy pocas probabilidades de regresar. ¿Esto es cierto o es mera fantasía de...? Pues padre, en el momento cuando yo, porque eso fue lo que yo pregunté, le pregunté al médico, ¿qué posibilidades tengo de ir, de volver? Y me dijeron, según su cuerpo, según su organismo. La doctora, de pronto por darme ánimo, me dijo, usted tiene muy buenas posibilidades porque usted fue, según eso, muy deportista, usted no ha sido fumador y está muy joven, tiene muchas posibilidades, tiene más posibilidades que los demás. Pero resulta que esta enfermedad es muy rara. Es muy rara, por eso se tiene que tener, y le digo yo a la gente, hombre, pongan en el cuidado del caso, porque es que uno nunca sabe a quién realmente lo va a coger y se lo va, como dice el cuento, a llevar de este mundo, ¿sí? Eso no se sabe. Hay gente que estando enferma y logra sobrevivir y otros que son muy aliviados y se los va llevando facilito, ¿sí? Entonces lo de la intubación es muy relativo según, no sé, según Dios, tal vez. Bueno, cuando le iban a hacer el procedimiento, ¿usted tuvo algunas palabras con su esposa antes de entrar como en esa sedación? Resulta que como en ese momento yo había tenido esas alucinaciones y como esas cosas y ese arrebato de lo de tirarme por esa ventana del desespero, porque yo sentía que me estaba ahogando y me iba a reventar. Prácticamente ella fue la que tomó la decisión. Ella me dijo, mi amor, yo tomo la decisión porque usted no está en el estado de lucidez que se necesita para esto. Yo voy a decir que sí, que lo entuben. Y usted prométame que en 8 días usted va a volver. En 8 días usted va a volver, me lo promete. Y yo en medio de mi llanto y mi susto y mis nervios le prometo que en 8 días. Y pues exactamente fue en 10 días, estuve 10 días entubado. 10 días entubado. Esta es una pregunta que pues, parecería que no fuera como lógica, pero en esos 10 días que usted estuvo desconectado, porque es una sedación total, ¿qué se puede sentir o qué no se siente? ¿O se está muerto? ¿O en qué condiciones está? Padre, ¿Hay conciencia? De lo único que yo me acuerdo es en el momento en que me colocaron la máscara para la anestesia, no más. ¿Uno se muere? Yo diría que sí, porque en lo absoluto tengo recuerdos de eso, de cuando estaba allá. Cuando usted vuelve a abrir los ojos y toma algún grado de conciencia, piensa que apenas le van a poner la máscara. Yo cuando desperté, estuve perdido del tiempo. No sabía ni qué día era, ni qué horas eran, ni
dónde estaba en el momento, nada, 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 nada. Ya cuando vi pasar un médico o algo, vine a caer en cuenta de qué me había pasado. Pero durante el tiempo que estuve entubado hasta despertar, no tengo ningún recuerdo. Es como un tiempo sin tiempo. Fueron 10 días de mi vida que no los viví. 10 días de mi vida que no viví. Que hay que recuperarlos. Sí. Hay que recuperarlos porque si el Señor le ha dado esta nueva oportunidad. Y me dice la promesa de que iba a ser mejor persona, iba a ser mejor papá, iba a ser mejor esposo, y iba a ser mejor hijo. ¿Cómo es el manejo después de vivir esa experiencia, de lo que llamamos como esa experiencia postraumática? Usted se siente distinto, mentalmente a veces quedan como esas realidades de ansiedad, Sí. el tema, por ejemplo, del que hablan muchos médicos, del insomnio, ¿le ha pasado? Los primeros días casi no dormía. Yo me acostaba a dormir y escuchaba los sonidos de esas máquinas, de las máquinas que le ponen a uno. Algo curioso, escuchaba cada momentico, me despertaba porque escuchaba el sonido del ascensor, que el sonido del ascensor de la clínica donde estuve tenía un sonido particular y yo me acostaba a dormir y lo escuchaba. Escuchaba la bulla a veces como de instrumentos, esos médicos que se caen en esa charola cuando los ponen, escuchaba eso y yo me levantaba y me despertaba y me sentía como asfixiado, y cuando caía en cuenta que ya estaba en mi casa, como que entonces volvía y me tranquilizaba, pero eso me duró mucho tiempo. Ese temor de cerrar los ojos Sí. y pensar que uno se va a quedar dormido. Eso me duró exactamente, ese miedo de dormirme y como enfermarme o quedarme ahí, me duró más o menos por ahí un mes y pedazo. Pero todavía yo escucho, cuando dan las noticias o algo, escucho esos sonidos de los equipos de médicos, pues, de cuidados intensivos y todo eso, y me da como un escozor, como un escalofrío, y más bien lo apago o paso. Pero eso es difícil de olvidar. Después de que se pasa toda esta experiencia, vale la pena cuidarnos y cuidar de los otros. Dios mío, vale mucho la pena porque la vida, la familia, eso vale demasiado. Y uno no lo puede tirar como por la borda, como decimos, simplemente por un descuido. Eso no me pasa a mí, eso no es nada, eso no, yo no. No, eso no es. Tenemos que pensar en los demás. Si uno no piensa en uno, listo, va y viene, pero hay que pensar en los demás. ¿Qué decirle a esas personas que nos están viendo allí, Jairo, y que piensan que esto es irreal, que esto no les va a pasar a ellos? No, eso sí nos pasa y nos pasa a todo el mundo, a todo el mundo. Simplemente siéntese a pensar en sus familias, en sus padres, hermanos o hijos, si los tienen. Piensen que ustedes, por un descuido, por un pensamiento irracional, pueden perder a su familia, los pueden perder. Y eso no se recupera. Risaralda, Pereira en las últimas semanas está registrando cifras muy altas de muerte y positividad por COVID-19. La semana pasada nos dicen las estadísticas, murieron en Risaralda 86 personas. Cada vez que muere una persona que usted ve en la noticia, usted puede pensar que pudo haber sido parte de esas cifras. Sí, claro que sí. Y doy gracias a Dios porque logré volver, como es el cuento, volver de nuevo. ¿Quién le dio ese regalo de volver de nuevo? Dios. Dios, y es plenamente convencido. Dios y la Virgen. Perdón, doy un detalle que pasó. Cuando a mí me entubaron, mis hijos los tenía por miedo de que se fueran a contagiar, los tenían mis suegros. Y mi esposa no iba a donde ellos porque como había estado en interacción conmigo, pues de pronto le daba miedo que ella lo tuviera y los pegara. Ella durmió en la casa sola. Al cuarto día, eso fue el sábado, no, al tercer día, lunes, ella estando sola en la casa se acostó a dormir y tarde de la noche sintió un olor como a flores.
como si alguien se hubiera echado una loción o algo. Y ella se despertó y dijo, ¿quién salió tan temprano a esta hora de la madrugada echándose loción? Pero ese olor tan raro, huele a flores. Y ella se puso a mirar. Y resulta que se agachó debajo de la cama donde sintió mucho el olor, y debajo de la cama sintió un olor a flores, netamente a flores, debajo de la cama. Y ella le dio un escalofrío y se puso a rezar. Entonces ella dice que la Virgen estuvo con ella. Ella sintió eso y ella lo expresa, y lo expresa con una alegría enorme. Entonces yo digo que gracias a Dios y a la Virgen estoy acá, me dio la oportunidad. Jairo, las UCIs están por encima del 90%. Se habla que hay un relajamiento en los protocolos de bioseguridad, y en Colombia 1 de cada 2 personas que en este momento se están tomando los exámenes están saliendo positivos. Esto será una cifra para, lo mismo el testimonio que usted da, no para que nos volvamos paranoicos, pero me parece que hay que tener unos criterios muy claros. Y si yo estoy convencido de que esta es una realidad que me puede tocar a mí, pues voy a guardar esos protocolos de bioseguridad. Claro que sí, padre. La gente se ha relajado demasiado. Y desafortunadamente, pues no sé cómo se manejan las cosas, pero estamos haciendo lo contrario de lo que hicimos al principio de la pandemia. En este momento es donde más deberíamos de tener el cuidado y donde más deberíamos de protegernos, ¿sí? Porque es que en este momento es donde hay muchísimas más probabilidades de contagiarnos. Y más que están llegando estas nuevas cepas de las que hablan, de que son muchísimo más contagiosas y mucho más volátiles y fuertes en la enfermedad. Como la variante Delta, que dicen que es... Sobre todo a los jóvenes. Que contagia a los muchachos. Sobre todo a los jóvenes. Jairo, nos queda un minuto. ¿Por qué no me le habla a la gente, a la cámara, y los invita? Usted que tuvo esa experiencia, para que nos cuidemos. Le digo a la gente, por favor, cuídense. Esto no es un juego, esto no es mentiras. Se los digo de corazón y de mi propia vivencia. Es mortal, es enormemente peligroso. No lo tomen como un juego y piensen en sus familias y piensen en los demás. Por favor, cuídense. Tomen todas las medidas de seguridad necesarias, ¿sí? No nos dejemos llevar por la fiesta, las ganas de, no sé, de divertirnos, de hacer las cosas que más queremos, simplemente porque es nuestro gusto o porque somos nosotros. Pensemos en los demás, por favor, pensemos en ellos. Jairo, muchas gracias. Muchas gracias, padre, por su invitación. A ustedes agradecerles que nos hayan acompañado esta noche, invitarlos por ese mismo canal el próximo domingo, 7 de la mañana, a la Santa Misa. Feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.